Las 11 de la mañana, muy buenos días. Marbella, que despierta con su luz dorada bañada por la energía del Mediterráneo y la vibrante atmósfera que envuelve cada rincón de esta ciudad incomparable. Con el espíritu festivo de la Semana Santa acercándose en Ahora Marbella Radio, nos reunimos una vez más para compartir alegría, optimismo y las mejores vibraciones. Bueno, este jueves 10 de abril marca el último programa antes de nuestra breve pausa, pero regresaremos con renovada energía el próximo lunes 21 de abril para seguir explorando todo lo que Marbella se ofrece. Hoy es el último programa de Ahora Marbella Radio, jueves 10 de abril. Ya saben, vamos a tomar unas pequeñas mini vacaciones de Semana Santa y volveremos el próximo lunes. Bien, hoy será una edición especial, un viaje fascinante a través del arte, la historia y el bienestar. En estas 2 horas de emisión en directo nos vamos a adentrar en la presentación de una escultura que desafía la percepción visual y nos invita a descubrir el arte desde una nueva dimensión. También reflexionaremos sobre el contexto histórico de un personaje que ha marcado la humanidad, analizando las circunstancias políticas y sociales que rodearon su vida. Además, hablaremos de un método revolucionario. Smile. Hay que sonreír, pero cuidado, porque viene con un pequeño juego de palabras, un anagrama. Smile, sonríe. Bueno, pues también en esta pausa hablaremos de este método y cómo podemos alcanzar el equilibrio personal con una filosofía transformadora que nos ayudará a afrontar los desafíos con mayor bienestar y claridad. En esta pausa temporal queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestra creciente audiencia que nos sigue desde todos los rincones del mundo a través de Internet. Cada programa de Ahora Marbella Radio cruza fronteras convirtiéndose en un punto de encuentro internacional donde la magia de Marbella brilla con fuerza. Gracias por acompañarnos en este viaje, por compartir con nosotros el entusiasmo de cada emisión y por hacer de este espacio pues una gran familia que celebra la cultura, el conocimiento y la pasión por la vida. Hoy será una jornada inolvidable, nunca lo olviden, en la que las palabras se van a convertir en inspiración y las historias en caminos por descubrir. Ahora, Marbella Radio vibra con la esencia de nuestra ciudad y juntos en esta última emisión de la semana nos preparamos para recibir la Semana Santa con optimismo y con plenitud. Bienvenidos una vez más, que la energía de Marbella nos envuelva y nos guíe hacia el programa extraordinario que hoy les tenemos preparado. Vamos a comenzar. Miramos a la ventana, miramos a este ventanal en los estudios y en el plató de Ahora Marbella Radio y ya la pueden observar, como siempre, la cámara que nos ofrece nuestro gran almirante Antonio Ortega Leiva del exterior de los estudios. Fíjense hoy cómo tenemos la pincelada blanca, con ese que parece un cuadro, es que de verdad parece un cuadro de nubes que están capitaneando hoy nuestros cielos en Marbella. Dicen que en las próximas horas vamos a tener la presencia de las lluvias. Esperemos que llueva todo lo que tenga que llover, pero a partir de mañana, viernes de Dolores, que ya empezamos a procesionar los santos titulares por las calles de Marbella, dejen de llover durante la Semana Santa y después, a la culminación, vuelva la lluvia. Hoy en Marbella tenemos cielos cubiertos en la mañana y temperaturas de 17 y 19 grados. Bueno, en el transcurso del mediodía habrá nubes con temperaturas alrededor de los 19 grados. Ya durante la tarde en Marbella, cielos cubiertos y las temperaturas mínimas podrán descender hasta los 17 grados. En la noche, cielos cubiertos con temperaturas alrededor de los 17 grados, vientos flojos del noroeste con velocidades de hasta 15 kilómetros hora. Ya lo ven, con esa antena que capitanea una de las azoteas de los edificios colindantes de los estudios de Radio Televisión Marbella y con esa pincelada que parece un cuadro, ¿verdad?, de las nubes blancas de nuestro cielo en Marbella y San Pedro Alcántara. Bueno, pues ya saben que tienen varias vías para poder disfrutar y ver en directo in situ estas 2 horas de radio. De la forma tradicional, en la radio, en la frecuencia 107.6 de la frecuencia modulada de Radio Marbella. Gracias a nuestro sistema de streaming nos ven en todo el planeta. Mostramos los encantos de Marbella en Ahora Marbella Radio gracias a la página web www.rtvmarbella.tv, que nos ven en tiempo real, in situ. Síguenos en nuestras redes sociales, todas las redes sociales, Radio Televisión Marbella.
y también en el canal de YouTube, donde tenemos colgado todos los programas de esta santa casa. YouTube, Radio Televisión Marbella. Pulsa me gusta y a disfrutar y navegar por los diferentes programas. Y, como no, por supuesto, con ese amplio resumen que en las diferentes franjas horarias te ofrecemos en Televisión Marbella. Que, por cierto, a partir de mañana, todos nuestros compañeros, impecable equipo de profesionales, van a ofrecerles en directo la transmisión de todas las salidas procesionales que desde mañana, Viernes de Dolores, se van a dar cita en la Semana de Pasión en Marbella, la Semana Santa de Marbella y de San Pedro Alcántara. Por eso no vamos a tener el programa durante la Semana Santa, claro. Aquí ya estamos, prestos dispuestos, con Antonio Borrego a la producción, con la dirección, la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros, y como no, nuestro almirante, que es nuestros pies y nuestras manos, ya presto, dispuesto y listo, don Antonio Ortega Leiva. Señor Ortega Leiva, buenos días. No se le ve ahora mismo, cuando usted quiera. Ahora sí, ahora se le ve. Ahora. Con nuestro invitado, que ya lo tenemos aquí, un gran amigo, que nos va a subir el espíritu aún más si cabe hoy, y nos va a dar fuerza con este pedazo de manual que acaba de hacer, que es Smile, que se presenta hoy. Precisamente nosotros tenemos el privilegio de presentarlos oficialmente hoy en Ahora Marbella Radio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Bien, ¿no? Sí. Oye, hoy tenemos una frase, como siempre, pero además una frase que vamos a tirar prácticamente del refranero, ¿no? Hoy vamos a tirar del refranero. Por ejemplo. Hoy vamos a decir que la paciencia es la madre de la ciencia. Pues ya está, la paciencia es la madre de la ciencia. ¿Más claro? Agua. Bueno, pues tenemos todo el tiempo por delante de estos 120 minutos para hablar de muchas cosas. De verdad, como siempre, es un honor y placer tenerte aquí como nuestros pies y nuestras manos, querido almirante. Muchas gracias, el honor es mío. Don Antonio, vamos a comenzar ya. Son las 11:09 de la mañana y ya se lo adelantábamos. Miren ustedes, qué preciosidad de portada de momento, ¿eh? Miren qué preciosidad de portada, donde nuestro invitado lo vemos a unos 7.000 y pico de metros de altura, más o menos, ¿no? Más o menos. Y con un libro que ya se presenta hoy oficialmente y lo presentamos, tenemos el privilegio de presentarlo nosotros, Ahora Marbella Radio, una vida extraordinaria al servicio del método antiestrés Smile. Smile, aunque es un anagrama. ¿Por qué? Porque de la palabra smile se puede ramificar estrés, motivación, inspiración, liderazgo y energía. Aunque ahora le vamos a contar una cosa sobre el tema del estrés, porque yo lo cambiaría, como antes hablábamos fuera de micrófono, por otra palabra que creo que sí que se va a cambiar. En Ahora Marbella Radio tenemos el honor de recibir a una figura extraordinaria, y les voy a decir por qué. Pancho Campo. Su trayectoria abarca el mundo del deporte de élite, el liderazgo y la superación personal, y hoy nos presenta esta obra, Smile, un método innovador para gestionar el estrés y alcanzar el máximo bienestar. Pancho Campo, buenos días y bienvenido. Gracias, amigo mío. Buenos días, gracias por tenerme. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, qué bonita la portada, lo decíamos, ¿eh? Sí, la verdad que estoy súper contento. Sí. Y la gente que lo ve, ese soy yo. O sea, el autor es el que está cayendo en paracaídas. Sí, señor. Ahí estamos a 6.900 pies. Metros. Oye, ¿no cambiamos en el anagrama de Smile? Podríamos cambiarlo, en vez de estrés a sport. Lo vamos a cambiar. Porque la base del método es la importancia que le damos al deporte. Claro. Y además hay un capítulo muy, muy reciente con información que está recién salida del horno, que es que por fin se ha demostrado científicamente cuáles son las hormonas que se liberan cuando tú haces deporte. Qué bueno. En el cerebro y en el corazón, que son las que te ayudan a combatir la depresión, la ansiedad, el miedo, etc. Pancho, tu vida ha estado marcada por desafíos extraordinarios, y eso es palpante. ¿Cómo ha influido estas experiencias en la creación del método Smile? Bueno, este libro nace porque cuando yo pretendía ser jugador de tenis de élite, no llegué más lejos porque me traicionaban los nervios. Ya. Tenía muy buena condición física, tenía buenos golpes, pero la cabeza no me funcionaba muy bien. Los nervios eran más fuertes que yo y llegó un momento que era tan desagradable que lo dejé. Pero me propuse... Mira, ahí lo tenemos, ahí te tenemos ahí. La foto que yo te Eso decía. Eso es en Sevilla. Eso es en Sevilla. Eso es en Sevilla y ahí estamos a unos 4.000 metros de altura. Sí, señor. Eso serían los entrenamientos, ¿no? Para sí, eso era saltos la semana antes de irme a Dinamarca, entrenando pues la caída, la salida del avión, etcétera, para todos los retos que suponía
saltar a casi 8 kilómetros de altura. Miren ustedes, señoras y señores, ese es el botón de muestra de cómo se puede superar un ser humano en cuanto a miedos y en cuanto a esfuerzo se refiere a la resiliencia del ser humano, porque un hombre de 63 años puede hacer eso y bajarse de 8.000 metros. Ya te he dicho la edad que tiene, pero me da igual. A mí también me da igual, la verdad. Yo me siento como si tuviera 15. Bueno, eso. Mentalmente 15, físicamente todavía por las mañanas te duele la espalda, te duele la rodilla. Pero es proponértelo. O sea, claro. Si comes bien y haces ejercicio, te puedes proponer prácticamente lo que te dé la gana. Desde luego. Oye, has trabajado con figuras influyentes en distintos ámbitos. ¿Cuál ha sido la enseñanza más valiosa que has extraído de estas interactuaciones? Yo creo que a mí quien más me ha marcado fue el tenista Andre Agassi. Primero porque fue la primera celebridad con la que trabajé. Sabes que siempre he tenido una empresa a organizar eventos. El primer gran evento que organicé fue una exhibición de tenis entre Pat Cash, que era el campeón de Wimbledon en ese momento, y Andre Agassi, cuando acababa de irrumpir en el circuito. Y luego tuve la suerte de viajar con él a varios torneos y tener muchas conversaciones. Antes es un tío que habla mucho, le gusta mucho contar su vida y me sorprendió. Y luego yo le recomiendo a todo el mundo leer el libro de Andre Agassi que se llama Open. Aunque no te guste el tenis, es una lección de vida porque él odiaba el tenis. Él jugaba al tenis porque lo obligaba al padre. Y no es hasta que se casa con Steffi Graf que de verdad empieza a amar el deporte. Y fíjate, ha sido uno de los jugadores más longevos hasta que aparecieron estas bestias como el Djokovic y el Nadal. Uno de los jugadores más longevos que llegó al número 1 y ha pasado los 30 años. Y te enseña muchísimo. Luego con el vicepresidente de Estados Unidos, con Al Gore, tuve conversaciones muy interesantes donde yo le preguntaba, porque parte del método Smile son las conversaciones que yo he tenido con todas estas celebridades, preguntándoles clarísimamente, oye, ¿tú cómo hacías frente al estrés, al miedo, a ponerte delante de una audiencia? Y a Gore le pregunté, vicepresidente, cuando usted perdió las elecciones contra George Bush, y él me confesó que había estado casi 2 años con una depresión muy importante, y que lo equiparaba a un accidente que había tenido su hijo de 9 años en un accidente de coche que casi muere. Vaya. Entonces, de todas estas conversaciones y de mi experiencia personal, he ido sacando conclusiones que luego las he aplicado primero a mí mismo para superar aquello que no pude superar en mis días de tenis, y luego lo hemos convertido en un método que lo hacemos para colegios, para empresas, para personas individuales. Cuéntanos la experiencia de que casi te secuestran en Sudáfrica. Casi no, me secuestraron. Ah, te secuestraron en Sudáfrica. Estuve 8 horas secuestrado, a punto de pistola. Básicamente lo que querían era dinero. Me pillaron un día que yo apenas llevaba $80, entonces se cabrearon muchísimo. Era un Uber, que se hizo pasar por Uber, con una pistola apuntándome a la cabeza. Yo pensaba que me pegaba un tiro cuando le dije, es que solamente llevo $80, y ellos querían $3.000, ¿no? Al final, después de casi 5 o 6 horas en el coche, me tiraron en el medio de la nada. Imagínate, te encuentras en Sudáfrica, en una noche oscura como la boca del lobo, sin teléfono, sin identificación, sin reloj, sin nada. Y me tuve que poner a correr. Estuve corriendo casi 50 minutos hasta que por fin encontré una gasolinera, y cuando iba entrando a la gasolinera, yo no tenía idea de la hora que eran, pero eran las 6 de la mañana, encontré un coche de policía. Pero trágico fue que cuando yo iba en el coche, estos tipos me quitan el móvil. Y mi mujer me estaba llamando y el tío colgaba, pero en una de esas le dio al botón verde y mi mujer desde Marbella escuchó cómo yo suplicaba por mi vida. Madre. Y desde allí ella empezó a llamar a la policía, a la embajada, al hotel, hasta que me encontró que ya me habían soltado y la policía me llevó de vuelta al hotel. Increíble. Oye, precisamente hablando de esto, superar obstáculos extremos requiere una mentalidad especial, ¿no? ¿Cómo mantiene tu propio equilibrio emocional y mental en momentos de crisis? Mira, déjame que te haga una salvedad. Hoy en día nos quejamos, tanto los científicos como los médicos, como nosotros mismos, de que el peor mal de nuestra sociedad es el estrés, el bullying, la ansiedad, el miedo. Pero nadie te enseña a gestionarlo ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la empresa. ¿A qué recurrimos todos? A fumar, al alcohol, y gente que va a drogas o caen en depresiones. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, utilizando mi propio ejemplo y lo que yo aprendí con estos famosos, un método sencillísimo, fácil de aplicar, no hay nada que tú no puedas hacer, no hay ninguna ciencia infusa, para que tú puedas, primero, enfrentarte a tus miedos, segundo, aceptar que el miedo y el estrés no solamente no son malos, son absolutamente necesarios para evolucionar. Y que cuando se convierte en ansiedad o en terror, que es la máxima expresión del miedo, te damos estrategias y técnicas para que lo puedas superar. El 25% de la población a lo que más tiene miedo, ¿sabes a qué es? No. Hablar en público.
Bueno, sí, eso es uno, de verdad, eso es uno de los grandes miedos escénicos de muchísimas personas, ¿no? Y hoy en día, tú estás en la empresa, tarde o temprano vas a tener que hacer una presentación de venta, eso es hablar en público, aunque hables delante de una persona. En el colegio, cuando tengas que presentar un trabajo oral delante de todos tus compañeros, es durísimo. Claro. Entonces, ese tipo de miedo y ese tipo de ansiedad y de estrés es lo que nosotros ayudamos a la gente a superar. Una salvedad, yo no soy psicólogo, yo estudié medicina, pero en ningún momento queremos sustituir el papel de los psicólogos. Si una persona tiene una depresión, tiene cualquier debilidad que pueda caer dentro de la salud mental, nosotros le recomendamos que vaya a ver un especialista. La persona que tiene una patología tiene que ir a un especialista. Yo lo que te ayudo es a superarte a ti mismo y a enfrentarte a una caída en paracaídas, a abrir una empresa, a unos exámenes, a la selectividad, etc. Bueno, y también que sirva un poco como complemento a la terapia que le pueda dar cualquier profesional. Exacto. La terapia el profesional te puede dar una terapia y esto es como una ayuda que te puede inspirar, motivar a superar esos momentos complicados. Desde luego. Pancho, Smile propone una filosofía integral para gestionar el estrés. ¿Cuál consideras tú el pilar fundamental dentro de este método? Mira, yo diría que a mí lo que más me ha ayudado cuando he tenido momentos muy complicados es la respiración. Y por desgracia, fíjate que nosotros podemos estar hasta 3 semanas sin comer, 3 días sin beber, pero no podemos pasar más de 3 minutos sin respirar. Sin respirar, claro. Pero hay muy pocos tratados sobre respiración. Entonces, y la gente siempre... Si te vas al refranero español o a lo que nos decía nuestra madre, mi madre me decía, Panchi, respira hondo y cuenta hasta 10. Fíjate que sapiencia ya en aquella época. Pero el problema es que la gente no sabe respirar. La boca es para comer, la nariz es para respirar. Y tú tienes que respirar por la barriga, no por el pecho. La respiración del pecho es cuando estás en un estado de extrema alerta. Tienes que respirar con el abdomen, por la nariz, inspiraciones muy frecuentes, profundas y rítmicas. La gente cuando se pone nerviosa, lo primero que pierde es el patrón de respiración y empieza a respirar muy rápido. Echas el CO2. ¿Qué pasa a la gente cuando tiene un ataque de ansiedad? Le ponen una bolsa en la boca para que respire su propio CO2. Pues en base a eso, yo te enseño técnicas que están súper utilizadas por los Marines americanos, por los SEALs, sí, en el campo de batalla. Lo utilizan los deportistas de élite y hoy en día lo están utilizando, como te contaba antes, yo he tenido la oportunidad el propio Sting, ¿no? Que hace una meditación dedicada solamente a la respiración. Efectivamente, ¿no? ese es otro de los famosos con los cuales yo aprendí muchísimo, porque él hace yoga y hace una técnica de respiración antes de subir al escenario, pero ahora ya no solamente lo hace él, lo hace todo su equipo. Y entra... Yo nunca he estado en un backstage más tranquilo, más relajado, con menos estrés que en el de Sting. No volaba una mosca. Normalmente tú vas a un concierto y aquello es una vorágine. Claro. Todo el mundo corriendo, todo el mundo estresado, todo el mundo cabreado. Ahí todo el mundo bien, todo el mundo tranquilo. Y eso me enseñó muchísimo. Qué y yo bueno. la respiración es lo que utilizo prácticamente para todo lo que sea relajarme, incluso para intentar dormir bien, ¿no? Desde luego. Pancho, ¿cuál es el impacto de la actividad física en la reducción del estrés y la mejora del rendimiento personal? Por fin está la demostración científica. Se liberan 2 hormonas, una que se llama BDNF, no vamos a entrar en cosas técnicas, y otra que libera el corazón que se llama ANP, que intervienen en los procesos de las endorfinas, bloqueando los neurotransmisores que te crean la ansiedad y que te generan la respuesta del pelear o escapar, ¿no? Entonces, si tú miras a Rafa Nadal antes de entrar a la pista, ¿qué hace? Pega unos saltos, pega unas carrerillas. Él lo hace porque lo lleva haciendo toda la vida y le va bien. La explicación científica es que si tú mezclas un poco de ejercicio aeróbico, 20 minutos de caminata rápida o de correr, con 5 o 10 minutos de sprints, de saltos, es la fórmula perfecta para combatir esa ansiedad, ese estrés. Qué bueno. Oye, escribir Smile debe haber sido un viaje introspectivo, sin duda alguna, ¿no? ¿Hubo algún descubrimiento personal que te sorprendió mientras desarrollabas el contenido del libro? Precisamente. ¿Redescubriste algo que estaba ahí oculto? Cuanto más investigaba, y ten en cuenta que este libro es el resultado de 35 años de experiencia, ¿no? Claro. Desde los 17 años que yo prácticamente me veo obligado a dejar el tour de tenis porque los nervios me comían hasta que lo escribí el año pasado. Cada vez que lo iba preparando se reforzaba más el papel que tiene el ejercicio físico, el deporte y la dieta en mejorarte a ti tanto mental como físicamente. Y cuando ya al final del libro, que tuve que llamar a Ediciones Destino de Planeta, que me dieran una semana más porque encontré toda la información que andaba buscando, yo quería justificar científicamente por mi background como médico,
¿Por qué el deporte te puede ayudar a liberar la ansiedad? No es solamente porque lo diga yo o porque lo digan muchos entrenadores. Ahora ya hay una explicación científica con las hormonas que se liberan cuando tú haces ejercicio y qué hormonas dependiendo del tipo de ejercicio. Claro. Si tú pudieras resumir la esencia de Smile en una sola frase, ¿cuál sería? Uy, en una sola frase son 35 años de vida. Es un análisis profundo sobre cómo enfrentarte a tus miedos, pero también lo acompaño de historias que ejemplifican esa técnica, pero que son muy divertidas. O sea, la escapada de Dubái es digna de una película de Netflix. Yo también estuve buscado por Interpol por algo que no hice durante 12 años y me costó 12 años demostrar mi inocencia. Tú imagínate el miedo que yo he pasado. ¿En serio? Yo tenía un código rojo o notificación roja idéntico al que tenía Osama Bin Laden durante 12 años. Y 12 años tardó mi abogado, Rodrigo Blanco, un abogado marbellí, en demostrar mi inocencia y llegó un informe, pero apabullante, demoledor, de 12 páginas, donde Interpol encuentra que los Emiratos Árabes han transgredido 5 de mis derechos. Salió en la prensa mundial, salieron 5 páginas en el Daily Mail Inglaterra, 2 páginas en El Mundo, 3 páginas en El Marca. Fue un caso bastante escandaloso, pero que a mí prácticamente... No te digo que me arruinó la vida, porque utilicé muchas de las técnicas que utilizo con Smile, sobre todo porque tenía una esposa y 2 hijos a los que no quería que les salpicara, pero luego yo he dicho, yo tengo que ser capaz de inspirar a la gente en base a lo que yo he pasado. Y cuando me pasó de Sudáfrica, yo creo que ya estaba tan curtido que no he permitido que me afecte. Ya. Lo superé, no me pegaron el tiro, y cuando llegué a casa, vete a ver un psicólogo, es que esto va a tener repercusiones. Yo no he dejado que me afecte para nada utilizando las técnicas que yo... El método que tienes El en método Smile. que yo tengo ahí. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes buscan una vida más equilibrada, más plena? Mira, el otro día me decía un amigo, me dice, Pancho, el año pasado he ganado muchísimo dinero, me he comprado 2 casas, me dice, pero a costa de mi salud. Está gordo, tiene las hormonas y la bioquímica, la analítica de sangre le ha salido fatal, y yo le dije, quizás a lo mejor deberías evaluar cuánto menos dinero deberías haber ganado, Claro. pero no haber descuidado tu salud. Todo lo que hagas en la vida, tú puedes perfectamente sacar 45 minutos al día para hacer ejercicio que sea bueno para ti. Yo he sido deportista de élite, mi forma de entrenar a los 63 años no es la misma que de mis amigos de 63 años. Pero tú tienes que buscar, puedes salir a correr, puedes salir a caminar, puedes ir a jugar al pádel, puedes jugar al tenis, pero moviendo las piernas, como decía que el anuncio de la tele, mueves el corazón, te invita a comer mejor, te va a prevenir cualquier problema que tengas. Cuanto más estresado estés, más tienes que agarrarte a tu rutina deportiva y de comer bien. Comienzas el 29 de abril en Barcelona el periplo de la presentación del libro Smile, de que te va a llevar desde Barcelona, San Sebastián, Santander, pasando por Bilbao, Valencia, Coruña, Orense, Madrid, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Alicante, Almería, Granada, Córdoba, Tenerife, y culminas el 20 de junio, de momento, aquí en Marbella. En casa, claro. En casa, terminas. Más que una presentación del libro, es una conferencia donde hay muchos vídeos muy chulos que yo he grabado personalmente, buceando con tiburones, saltando a 8 kilómetros, y donde lo que hago es intentar darle consejos prácticos a los asistentes de cómo superar sus miedos, cómo enfrentarse al estrés y al fin y al cabo, cómo ser más felices. Totalmente. Y hay algo importante que hay que decir sobre Smile. Verán, este libro tiene una cuantía, como todos tienen un precio, pero es un libro con fines benéficos, y esto es importantísimo. Smile, con la venta de Smile, se va a sufragar gastos de la fundación que tiene Pancho Campo, que se llama Planet Future. Para mantener el planeta, el medio ambiente y el futuro. Y en el futuro son los niños. Si no hay medio ambiente, no hay planeta, no hay futuro, no hay nada. No tenemos nada. Entonces yo ahora mismo apuesto más por la gente joven, porque veo que se enfrentan a una sociedad que les estamos dejando, que no es nada fácil. Tienen muchos problemas de ansiedad. Ya sabes que mi esposa es dueña del American College, Sí, ahí señor. lo vemos cada día, ¿no? Que los chicos tienen miedo a emprender, tienen miedo a irse a estudiar al extranjero, tienen miedo a abrir una empresa, y luego tienen ansiedad y el problema máximo es el bullying. Entonces yo lo que hago es, con lo que recaudamos del libro y otras acciones, estamos planeando una gala benéfica y tal, es con esos fondos que hasta ahora los he ido poniendo yo, poder seguir haciendo estas expediciones, poder seguir grabando material, pero sobre todo, más importante, poder hacer estas conferencias sin cobrar ningún tipo de gastos. Lo sufragamos todos nosotros y la gente que asiste es por invitación.
En la página web panchocampo.com está todo el calendario. Quien quiera asistir en cualquier parte de España solamente tiene que solicitar una invitación, es gratis. Y se lo van a pasar muy bien, porque hay unas imágenes muy cañeras, muy chulas. Tú sabes que este programa lo utilizamos en nivel streaming con la página web www.rtvmarbella.tv. No solo te ven en el país, en toda España, sino también te ven en el mundo. También en Estados Unidos, te están viendo en Australia, en Groenlandia y en Dubái también te están viendo ahora mismo. Me echarán de menos, ¿no? Oye, Pancho, de verdad, muchísimas gracias, querido amigo. Enhorabuena por Smile y por este método que nos acabas de ofrecer para intentar ocultar y poder combatir todos nuestros miedos y nuestras fobias. Pancho, enhorabuena, felicidades. Gracias. Gracias, querido amigo. Gracias, como siempre. Jueves, donde el sol juega al escondite con las nubes en nuestros cielos de Marbella, en San Pedro de Alcántara, Marbella, nuestro municipio. Esto es Ahora Marbella Radio. Todavía seguimos mirando al cielo. Esperemos que no caiga nada de agua durante toda la Semana Santa, que empezamos ya las preliminares, prácticamente ya. Y mañana comenzarán a salir los santos titulares de las diferentes cofradías y hermandades y de asociaciones parroquiales, como la que se estrena mañana por las calles de Divina Pastora, las Lágrimas del Carmen. Hablando de calles, llegando el jueves, obviamente yo tengo el inmenso honor de ponerme al lado de un amigo, de un compañero y del cronista oficial de la ciudad para que nos enseñe y sobre todo para que nos dé toda la información de las grandes calles legendarias, tradicionales, históricas que conforman los diferentes distritos de las diferentes zonas de Marbella. Vamos a saludarle. Paco Moyano, buenos días. Jesús, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, me alegro mucho de verte, querido amigo. Oye, que ya estamos calentando motores para la Semana Santa, ¿no? Pues sí, además en la Semana Santa en Marbella cada año se adelanta más. Señor. Y mañana, Viernes de Dolores, pues tenemos efectivamente la primera salida procesional del grupo parroquial de Cristo de la Salud y Lágrimas del Carmen, que evidentemente todavía pues es una asociación juvenil, pero que dentro de nada será sin duda una nueva cofradía, una nueva hermandad. Así que se va enriqueciendo nuestra Semana Santa. Y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a esa asociación parroquial que está repleta de jóvenes y que demuestran la nueva generación de cofrades que siguen apretando y que hay muchos ya en nuestro municipio. Es una asociación parroquial muy joven, jovencísima. Y además ha alcanzado una madurez realmente asombrosa en muy poco tiempo, porque este grupo surge en la barriada de la Divina Pastora en el año 2020 y bueno, pues 5 años después pues van a realizar su primera salida procesional, todavía no con el estatus pero casi. Desde luego que sí. Bueno, ya que estamos hablando de las procesiones, de la salida de los santos titulares, de las diferentes cofradías y hermandades, ya que estamos en las preliminares de la Semana Grande, de la Semana de Pasión en nuestro municipio, ¿qué te parece si hoy vamos a pasear por una emblemática calle que ha tenido su gran protagonismo durante muchísimos años en los primeros compases del Domingo de Resurrección, del Domingo de Ramos, en Semana Santa de Marbella? Una calle que tiene 41 metros de longitud, es muy cortita, pero que es una vía con mucha historia y encanto ubicada en el casco antiguo de la ciudad. ¿Te apetece que hablemos de la calle San Juan de Dios? Pues mira, es una calle que no puede estar mejor elegida para el día de hoy, porque como tú has dicho, durante muchos años tuvo lugar como escenario de la apertura de la Semana Santa Cofrade de Marbella, con la salida desde la capilla de San Juan de Dios de la Hermandad de la Pollenica. Desde hace 3 años la hermandad ya no sale desde allí, aunque siga teniendo su sede canónica, pero lo hace desde el Templo de la Encarnación. Pues bueno, yo creo que efectivamente está muy bien que hablemos de esta calle. Mira, Paco, perdóname, Paco, mira, te tengo reservada y te tengo preparada una fotografía que ya la tienes ahí, no sé si la ves, con ese encanto que caracterizaba el Domingo de Ramos, con la salida procesional de la Cofradía y Hermandad de la Pollenica y con la Virgen, la que vemos ahí, la Virgen de la Paz y de la Esperanza. ¿Ves la fotografía, Paco? Pues sí, además, bueno, digamos que estas fotografías forman parte ya de la historia, pero son muy entrañables porque la Virgen de la Paz y Esperanza
se coronaba desde uno de los balcones de la calle, y además durante muchísimo tiempo, durante muchos años, lo hizo pues un cofrade Ujú. que realmente, pues digamos, fue muy importante en la Pollenica, y esa es una imagen que incluso apareció en el cartel de la Semana Santa en alguna ocasión. Sí, Antonio señor. Vega, estoy Antonio hablando de Vega. Antonio Vega, Sí, un sí. histórico de nuestra Semana Santa, y que en la historia de la Pollenica pues es un personaje fundamental. Fíjate qué Como, solemnidad, ¿verdad? Qué solemnidad, ¿eh? Y cómo se ven las dimensiones del trono de la sí, Virgen, ¿eh? Y con la estrechez de la calle San Juan de Dios. Es- efectivamente. La verdad es que durante muchísimos años han estado saliendo desde ahí con maniobras por parte de los hombres del trono y de los mayordomos para que no ocurriese nunca nada. Mm, Afortunadamente nunca ocurrió nada. sí. Existe un riesgo de salir de una capilla con una puerta tan angosta y Ujú. con una calle también bastante estrecha. Mm. Pero bueno, y como tú decías, forma parte de De esa la historia historia, sí, de señor. la tradición semana santera de Marbella. Y está bien. Tú decías antes que la calle tiene 41 metros. En unos lugares aparece 41 metros y en otros lugares 37. Sí, bueno, No más o sé, menos, no sé yo, oscilando. no sé yo si es que el día que lo midieron el metro no estaba completo, no sé, Sí, no sí. sé. No, bueno, o que le haya quitado la calle Francisco Chamendi, ¿no? Algunos metros. Porque es la que colinda, ¿no? No, Con bueno, Francisco Chamendi. no, antes de llegar a Francisco Chameño nos encontramos con la plaza como Ah, bueno, pues entonces ya está. entre Donde está la sede canónica de la Polleinica, pues nada, en la plaza Juan Palomo le ha quitado los metros a San Juan de Dios. Juan Palomo no, Juan Palomo ese yo me lo guiso, yo me lo Yo me lo como, este es como. José José Palomo. Palomo, efectivamente. José Palomo. Bueno, y por el otro lado conecta, Dime. por la otra parte conecta con la calle Caridad, Sí, que es otra de las calles emblemáticas de nuestro casco antiguo. sí. Estamos en pleno centro, esta calle está en pleno centro histórico de la ciudad. Mm, Es una de esas zonas muy bien estudiadas por Paco Moreno, el historiador Paco Moreno, que es sí. el máximo experto en el casco antiguo de Marbella, en el centro histórico, y Ujú, que ha estudiado también profundamente pues esta calle, esta capilla de San Juan de Dios y el Hospital Real de la Misericordia. sí. También hay un estudio sobre el Hospital Real de la Misericordia, del que forma parte la capilla, Ujú, por parte del arquitecto, que creo que tiene estudio en Estepona, Rafael Lobón. Rafael Lobón hizo un estudio que se publicó en la revista Cirniana, sobre todo cuando se procedió el Hospital Real de la Misericordia a la restauración profunda que tuvo en las primeras décadas del siglo XXI. Pues Rafael hizo ahí un trabajo excelente que se puede encontrar en uno de los números de la revista Cirniana. fantástico. Ahí estamos viendo en algunos de los planos de la fotografía de San Bueno, Juan de Dios. Dime, tenemos que Paco. decir que en esta calle San Juan de Dios hubo una fábrica de fideos Sí. que pertenecía al Mastrén de Diego Cantero y María González, Ujú, ese Mastrén o panificadora que en algún momento lo comentamos cuando hablábamos de la calle Lobata, sí. que se encontraba en la calle Lobata, pero que la división, digamos, de la fabricación de fideos que también llevaban a cabo, lo trasladaron a esta calle San Juan de Dios, Ujú, en un local que posteriormente ocupó una galería de arte, que era la Galería de Arte Cantero, que estuvo ahí durante bastante tiempo. Hoy día está ocupado por comercios, por diferentes tiendas, especialmente de zapatos. ujú. También en la calle San Juan de Dios hubo un famoso mesón, un mesón que sus primeras noticias aparecen en el año 1564 con Juan de Durango y con Beatriz de Villegas. Después hay noticias nuevamente en el año 1587, siglo XVI, con Fernando de Bazán, quien lo compró en el año 1590 a Lorente de Grisalva, Ujú. que lo reformó. Bueno, hay un dato del año 1692, cuando se dice que el local que había ocupado el antiguo mesón, Sí. pues se dividió en 5 parcelas, en cinco partes. En esta época el mesón se conocía con el nombre de Mesón Urca, en otro Ujú, momento de Mesón Grisalva, sí. y fue restaurado, se reconstruyó en el siglo XVIII y así transcurrió ya prácticamente sin ninguna modificación hasta finales de los años 70 o principios de los 80,
del siglo XX, cuando era el mesón de Pepillo, mejor dicho, la posada, era una posada, La ponía además posada. un cartel posada, la posada de Pepillo, Qué que bueno. estuvo no ya con el papel de posada, pero sí servían comidas, pues ya digo, hasta final de los 70 o principios de los 80. Ya no existe nada absolutamente, ahora está ocupado por tiendas y ni el más mínimo rastro de que ahí hubo un mesón, el Urca, o el Grisalba o la posada de Pepillo, como queramos Llamarle, denominarlo. claro que sí. Además es una calle con muchísima actividad, aunque sea tan estrechita, pero es que prácticamente es la que une, el lazo de unión la parte norte del casco antiguo, la parte sur, ya que ahí es prácticamente ya, aparte de que está el hospitalillo, que ahora hablaremos de él, ¿no? Si te parece, hablaremos del Hospital Real de la Misericordia, que es el colindante, la capilla de San Juan de Dios, colindante al hospitalillo, pero también ya pues une prácticamente a la plaza de la iglesia y la iglesia de la Encarnación. Hay que decir una cosa, por supuesto, calle San Juan de Dios, el nombre del santo, el protector de los pobres y de los enfermos. Además, a mí me dio muchísima energía hace ya mucho tiempo cuando fui a visitar la casa hospital que tenía San Juan de Dios en el Paseo de los Pobres, en Granada. Tiene allí su casa Claro, museo. la orden hospitalaria de San Juan de Dios, que efectivamente atendía a las personas más desvalidas en aquel momento que prestaban asistencia sanitaria. Desde luego. Bueno, pues Y luego otra cosa, que es el santo patrón de los bomberos nuestros. también, efectivamente. Bueno, hay que decir que esta fundación del Hospital Real de la Misericordia y la Capilla de San Juan de Dios se habla de real porque es una fundación de los Reyes Sí, Católicos, señor. una orden de los Reyes Católicos y además, precisamente, durante muchísimo tiempo, creo que era el primer domingo de cada mes o el último, no tengo ese dato claro, se oficiaba misa en honor de los Reyes Católicos que habían sido los fundadores. Qué bien. Bueno, pues los primeros datos de construcción de esta capilla de la Misericordia o de San Juan de Dios ¿Sí? datan, según Paco Moreno, del año 1524-1525, gracias al mayordomo de aquella época que era Juan Sánchez de Trujillo, que confirmó que las obras se habían iniciado y se había presupuestado en 10.000 maravedíes. 10.000 maravedíes, yo no sé si sería mucho dinero o poco dinero. No sé. Habría que hacer una Pues fíjate, te voy a decir conversión. una cosa, voy a hacer una comparativa, a ver cuánto eran 10.000 maravedíes ahora mismo. En euros, ¿no? ¿Quieres saberlo? A ver, dime No, 10.000 no. maravedíes, Yo, ¿cuántos euros serían? vale, mientras tú sigues contándonos la historia de la calle de San Juan de Dios, yo voy a ir buscándote la cantidad. Paco, no te preocupes. Muy bien, pues según el historiador Paco Moreno, de aquella primitiva obra, posiblemente solo se conserven en la actualidad las paredes y la fachada. Esta portada de la capilla visualmente enlazaba con la entrada a la ciudad tras atravesar la Puerta de la Mar. Según otra doctora en Historia de Marbella, la profesora de la Universidad de Málaga, Lucía Prieto, durante la Guerra Civil, esta capilla de San Juan de Dios fue centro de acogida de refugiados y también gallinero. Su restauración la inició el ayuntamiento en el año 1946 y en una memoria del ayuntamiento de la que se hace eco Francisco Moreno, se decía que había costado 25.000 pesetas y que se había adquirido para esta capilla una imagen de María Auxiliadora, otra de la Virgen del Rosario y una del patrón de la ciudad, San Bernabé. En 1987 se reparó el suelo y las fachadas. Claro está que fue muy importante que en el año 1968, cuando se constituyó la Hermandad de la Pollénica, la corporación de aquel momento que presidía el alcalde Paco Cantos decidió ceder como sede canónica esta capilla a la Hermandad de la Pollénica, con lo cual se empezó la conservación, la restauración y bueno, pues la propia hermandad ha hecho frente a más de una restauración de la capilla. ¿Tenemos la conversión ya? Pues mira, te lo voy diciendo, Paco. En resumen, un maravedí viene a ser aproximadamente 10 céntimos de euro, ¿vale? 10 céntimos de euro. Sí, 10 céntimos de euros, por lo que tendríamos que, pues si son 10.000 maravedíes, 10 céntimos de euros, pues pueden ser 100.000 pesetas, de antiguas pesetas, 100.000 más o menos. Bueno, claro, lo que pasa es que puesto en contexto no podemos nunca imaginarnos Claro.
claro. cuál sería una equivalencia real Efectivamente. de lo que, Claro, claro. de lo que representaba el maravedí en la época y lo que Claro. hoy representa no ya la peseta, sino el euro. El Nos, euro, nos perdemos, efectivamente. Así es, así nos es. perdemos realmente. Así es. Bueno, antes estábamos diciendo Sí, que el Hospital Real de la Misericordia, conocido también con anterioridad como el Hospital de San Juan de Dios, sí. y últimamente casi todo el mundo le llama el Hospitalillo, Ujú. que yo creo que es una manera de vulgarizar realmente la categoría y la importancia que como edificio histórico ha tenido y tiene ese lugar hoy Sin duda alguna. transformado en un centro cultural. Sin duda alguna. Pero que además, Jesús, Dime. hasta la década de los años 70, Ujú. hasta que se abrió el entonces denominado Ambulatorio de la Seguridad Social, Ujú. hoy Centro de Salud de Leganitos, hasta entonces los médicos de la Seguridad Social atendían realmente sus consultas en este Hospital Real de la Misericordia, Ujú. que estaba todavía sin restaurar, que tenía un patio con muchas macetas y con muchas plantas. Evidentemente, la restauración que se ha realizado pues ha puesto eh, con muy buena cara, con muy buena fachada, con mucho lucimiento, pues el antiguo hospital. Sí. Pero para mí tenía más encanto y era más genuino cuando estaba sin restaurar. Aquel patio que, tal como ha quedado después de la restauración, uno no puede hacerse idea de cómo era realmente. Menos mal que están las viejas fotografías, la Pollenica tiene muchas de ellas, porque el patio del hospital, Sí. donde hoy día acostumbran a realizarse los actos culturales, Sí. era el lugar de centro de los hermanos de la Pollenica para adornar los tronos y para hacer su salida cada domingo de Ramos. Mm. Algo muy importante también que yo destacaría en la fisonomía de esta capilla de San Juan de Dios es la espadaña, una espadaña que tiene con su campana, no Sí. falta la campana, y la puerta de entrada, un arco de medio punto que tiene dos enormes puertas que no son las originales, esas son posteriores, y aparecen dos escudos, un escudo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Sí. y otro de los tiempos de Carlos III, que representa las armas de Carlos III. Mm. Tiene también la capilla en el interior, un coro, nada más entrar, nos encontramos al fondo del altar y en la parte de entrada un coro y un artesonado que cubre el techo, un artesonado pues en madera, lógicamente, que ha sido restaurado en más de una ocasión. Ujú. Y bueno, yo creo que esta es una pequeña joya de la arquitectura religiosa que tenemos en Marbella y que, como ocurrió, por ejemplo, con la ermita del Calvario, Mm. que se salvó en buena medida porque se le cedió a una cofradía para que tuviese su sede canónica, con la capilla de San Juan de Dios, pues ha venido a pasar un poquito lo mismo, Claro. porque al estar ahí la Pollenica, pues ha habido una continua atención y digamos, una rehabilitación continua. Y voy a destacar otra cosa, que en esta capilla de San Juan de Dios hubo una imagen de, de San Enrique, una Sí. imagen de San Enrique, Mm. que cuando se abrió la urbanización de San Enrique, Parque San Enrique, Arco de San Enrique, Sí. pues la hermandad cedió esa imagen y se encuentra situada en la calle Serenata, Ajá. a la altura de donde está todo el mundo que yo creo que conoce la pizzería Trevi, Sí, hombre. pues ahí hay una pequeña hornacina en Mm. cuyo interior está esta imagen de San Enrique que estuvo originalmente en la capilla de San Juan de Dios. Ujú. Y ahora está instalada precisamente en esa calle, Sí, ¿no? sí, En la sí. calle Serenata. Está, está ¿Eh? instalada en esa calle, Sí, señor. efectivamente. Eso Tiene es. una preciosa capillita para San Enrique, sin duda alguna. Un día de estos, Paco, tenemos que hablar sobre el itinerario que tenemos en Marbella, que son muchos y muy desconocidos, sobre esa ruta de las capillas que tenemos instaladas en el casco Bueno, antiguo. sí, eso es muy, muy interesante, esas capillitas, que la mayoría siguen existiendo, otras desgraciadamente han desaparecido, Sí, sí. y que generalmente estaban vinculadas a familias que iban pasando el cuidado de esas pequeñas capillas, Ujú. pues de padres a hijos y a nietos. Qué bueno. Y bueno, generalmente las mujeres, Mm. generalmente las mujeres. Y eso se podría complementar con otra costumbre que había anteriormente también. No sé si se sigue
llevando a cabo por parte de la Congregación de María Auxiliadora en Marbella o no, que era unas capellitas itinerantes, Sí, unas capellitas de madera con una imagen que se depositaba en la vivienda de una familia, se tenía allí unos efectivamente. días, una semana creo que era, se daba una limosna y hacía el itinerario, esa capillita iba haciendo el itinerario por casas de la ciudad. Esa capillita ya la visitaba mucho en mi casa, se visitaba mucho en mi casa porque mi madre la traía bastante y se quedaba en casa bastante tiempo con nosotros. Pues mira, sería interesante un día que podamos realizar un espacio callejeando por las diferentes capillitas que tenemos en el casco antiguo y en algunas de las zonas, ¿no?, de Marbella. Precisamente en la casa ermita en la casa hermandad de la Pollinica, al lado, pues en la pared tenemos, en la Plaza José Palomo, tenemos precisamente una de las ermitas pequeñitas, por ejemplo, ¿no? Pues sí, efectivamente, hay una bueno, has apuntado un tema que yo creo que es realmente interesante y lo Ya lo lo trataremos trataremos. de otra vez. Paco, muchísimas gracias, querido amigo, compañero. Una cosa, que tengas feliz Semana Santa. ¿Eh? Sabemos que... Pues igualmente, tú sabes que esta casa empieza ya con las retransmisiones en directo desde mañana viernes Así es. con Lágrimas, Salud y Lágrimas del Carmen, que va a hacer su primera salida este año, un hecho por tanto histórico, y Radio Televisión Marbella no puede faltar en directo a ese acontecimiento que además han hecho un itinerario muy bonito porque aparecen calles que generalmente no están en itinerario de Semana Santa, aún en el barrio de Divina Pastora con Santa Marta, y es la primera vez que la barriada de Divina Pastora tiene una representación cofrade. Sí, señor, sí, señor. Y son dos hermandades que se alejan un poco del itinerario procesional a la hora de la tribuna y la venia. En este caso, las dos cofradías del Barrio Alto, de la Columna y la Virgen, en Barrio Alto, y esta también en Divina Pastora, que se alejan, ¿no?, de esos itinerarios Claro, originales, bueno, ¿no? claro, Portada, Calle Arte, Salinas, Trinidad, etcétera, etcétera, ¿no? claro, sale desde la iglesia de Divina Pastora. Tenemos que decir que todavía no es cofradía ni hermandad, todavía es un grupo parroquial de Parroquial, sí, jóvenes sí. en torno a una vocación determinada, Mm. porque esto lleva pues, sus plazos, su serie de actos y de cumplimientos que tienen que llevar a cabo el grupo y Sí, demostrar que realmente hay la necesidad de crear una hermandad para fomentar ese culto o esa devoción en honor de la cual se ha constituido. desde luego que sí. Lo dicho, Paco, feliz Semana Santa y a todos los compañeros de Pero esta eso no- Santa Casa que vamos a ofrecerles en directo todo lo habido y por haber en las diferentes salidas procesionales de sus santos titulares, tanto en Marbella como en San Pedro Alcántara. Paco, un abrazo, nos vemos dentro de una semana. Un abrazo, hasta entonces. Hasta entonces, gracias, adiós, hasta luego. Pues ya lo ven, hoy hemos tenido la oportunidad de pasear por una de las calles más emblemáticas que tuvo en su tiempo su protagonismo en los primeros compases de la Semana Santa de Marbella, el Domingo de Ramos, en la calle San Juan de Dios con su capilla, en la capilla donde salía la Pollinica y la Virgen de la Paz y la Esperanza.